Además, su valor solo puede ser medido por las actividades de intercambio entre los actores. Esto es lo que nos dice Isberner en el 2012. La relación del conocimiento y el aprendizaje siempre va a existir. ¿Por qué? Porque conocimiento es conocer, asimilar información, tener memoria y operar en ella. Para eso se necesita siempre un proceso de ejercitar procedimientos o estrategias para conocer, continuar y asimismo resolver estos problemas. Por lo que decíamos que conocimiento y aprendizaje son casi sinónimos porque estos son un procesamiento de información, de datos, donde existe una información, esa información se la decide para ver si es una información positiva o negativa. Al mismo tiempo, cuando ya tenemos eso, es un resultado y en el momento que ya es un resultado, se transforma en aprendizaje y por ende se transforma en un conocimiento. Siempre este conocimiento requerirá de motivación, esfuerzo, compromiso, constancia, ya que es un proyecto formativo de desarrollo personal y social. El conocimiento en aprendizaje es imperante, ya que el conocimiento podríamos indicar que es una construcción interior. ¿De dónde? De nosotros, de nuestro interior, porque está vinculado con la pedagogía y se fundamenta con la actividad del aprendizaje. El conocimiento y la construcción de los conocimientos a través de las diferentes actividades es lo que da como resultado un aprendizaje. En el proceso de aprendizaje podemos indicar que existen diferentes etapas. Una etapa de incorporar nueva información. Esa incorporar nueva información es un proceso diario de cada minuto, porque cada minuto va incorporando en nuestra psiquis y en nuestro cerebro nuevas información. Cambiar nuestro conocimiento, ¿a través de qué se da que se cambie este conocimiento? A través de ciertas planificaciones donde se llevan actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales, cuando se vemos conceptos o definiciones científicas, procedimentales, cuando buscamos la información, y las actitudinales, cuando la aplicamos en la vida diaria. Otra de las características del proceso de aprendizaje es que tenemos que todo este proceso debe entender la realidad y actuar de un modo distinto. Por lo tanto, indicamos que el proceso de conocimiento es un sistema organizado de elementos para cumplir así en nuestra vida ciertas fases, como la fase sensorial y la fase racional. El conocimiento puede ser de esos factores, sensorial y racional. El conocimiento sensorial se da a través de tres acciones: la percepción, la sensación y la representación. La percepción a través de la visión, la sensación a través de lo que sentimos y la representación cuando lo podemos ver a través de los gráficos. Entonces, esa es una de las clases de conocimiento que se dan a través de la fase sensorial. A través de la fase racional, podríamos indicar que es el concepto cuando ya obtenemos a través de la investigación científica o la investigación en sí, podemos tener un concepto de lo que estamos buscando, un juicio de valor y por ende este concepto y este juicio de valor nos va a llevar así a un razonamiento. Este razonamiento nos lleva a que podamos opcionar cuál es el conocimiento que nosotros queremos que se ingrese dentro de nuestro cerebro. Pasamos a hablar acerca de las teorías del aprendizaje. En el aprendizaje existen algunas teorías. Hablamos de teorías conductistas, hablamos de teorías cognitivistas, hablamos de teorías constructivistas y entre otras. Hoy vamos a explicar qué es una teoría de aprendizaje. Una teoría de aprendizaje no es más que un conjunto de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno vital como el aprendizaje. Eso significa que explica cómo las personas aprendemos. ¿Y qué es el aprendizaje? No es más que un proceso que se da en nuestro cuerpo para poder acumular esos conocimientos en nuestro cerebro. ¿Cómo se lo da este aprendizaje? A través de una planificación donde podríamos indicar que se llevan diferentes etapas conceptuales, procedimentales y actitudinales. A través de esas etapas que se dan previa a una planificación, podríamos decir que así aprende y por lo tanto esta información llega a nuestro cerebro. Las teorías de aprendizaje son diferentes acciones de diferentes psicólogos que han experimentado para ver cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adultos.
Dentro de estas teorías de aprendizaje conductistas tenemos las más importantes y las que más se ha visto son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Ahí podemos ver en los gráficos cómo aprende cada uno, ya sea un niño, cómo aprenden los niños a veces de forma visual, de forma kinestética, de forma con movimientos corporales y entre otros. El condicionamiento clásico es una de las teorías de las teorías conductistas, es uno de los factores de la teoría conductista. El condicionamiento clásico fue su precursor Iván Pavlov, 1849 a 1936. Él fue un fisiólogo ruso que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1904, sus estudios sobre aparato digestivo. Este psicólogo, doctor, también hizo investigaciones sobre la digestión en los animales, donde llegó a tener algunos descubrimientos específicamente con el aprendizaje, que más tarde llegó a hacerse conocer como el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, dentro de los condicionamientos clásicos, el más que sobresale es de Pavlov, donde existen algunas condiciones que dan los animales para poder aprender ellos. Entonces, dentro de ellos se nos indica que según este tipo de aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos. ¿Cuál? Un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado provoca una respuesta natural, una respuesta que el cuerpo la pide, una respuesta que se vincula entre lo que presenta y la respuesta que él da. Un ejemplo de esto podríamos indicar que nosotros cuando tenemos hambre y nos indican una torta o una pasta o un cake, nuestro cuerpo actúa sin previo aviso. Ya a nosotros se nos segrega la boca de saliva y esos factores. Entonces, esto es el condicionamiento clásico que trató Pavlov. Pavlov hizo sus estudios con animales, específicamente con los perros, donde abarcó este condicionamiento clásico a través de los estímulos. ¿Qué nos indica él? Que los estímulos nos dan respuesta. Un ejemplo de esto, ¿qué es? Un estímulo incondicionado traerá como respuesta por ende, algo incondicionado. Como vemos ahí en el gráfico, vemos ahí en el número 1, vemos que existen unos panes que le están presentando al animal, por lo tanto, ese será un estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada será la salivación que él tiene. Este estímulo incondicionado, al agregarle un estímulo neutro, como en este caso la campana, va a tener una respuesta fisiológica, algo que se refleja dentro de él. Esta condición o este comportamiento, si lo volvemos a repetir, entonces se va a volver en un condicionamiento. Eso es lo que se llama condicionamiento clásico. Significa que nos condicionan a ciertos estímulos para poder responder. El ensayo de condicionamiento nos indica que un estímulo incondicionado más un estímulo neutro nos dará como respuesta una respuesta incondicionada. Asimismo, si el ensayo prueba que nos indica que un estímulo condicionado a través de un estímulo neutro también nos dará como respuesta una respuesta condicionada. Para Manterola en 1998 nos indica que estas clases de condicionamiento generan diferentes respuestas y diferentes estímulos. El estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada, un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Los estímulos incondicionados generalmente son los que se provocan a una respuesta regular y mensurable. Las respuestas incondicionadas son aquellas que se dan automáticamente. No son planificadas, son aquellas respuestas que se dan fácil, automáticamente. Los estímulos condicionados son aquellos que generalmente se basan a través de un estímulo neutro, que provocan en sí que dé una respuesta condicionada. La respuesta condicionada nos indica que eso ya fue aprendido. ¿Aprendido por qué? Por el niño a través de un condicionamiento. Esos estudios que se hicieron a través de los animales
en la actualidad estas teorías se han aplicado a los seres humanos. ¿Para qué? Para poder indicar que los seres humanos también podemos aprender a través de estímulos y de respuestas. Ahí podemos ver en el gráfico que un estímulo neutro, una campana, provoca una respuesta esperada. Mientras que cuando solo no existía la campana, solo existía la comida del animal, que era un estímulo incondicionado, provocaba una respuesta incondicionada del animal, que era la salivación. Cuando se le agrega el estímulo condicionado, que corresponde a un estímulo neutro, que es la campana junto con la comida del animal, entonces eso ya se daría una respuesta condicionada. Por lo tanto, ya el animal aprendió que cuando se le toca la campana es porque él generalmente va a comer. Y esa respuesta es la que él aprende y se lo conoce como el condicionamiento clásico. Tenemos ahora el condicionamiento operante. El condicionamiento operante no es más así que una teoría psicológica de aprendizaje donde estudia los diferentes comportamientos voluntarios del cuerpo y su relación con el medio ambiente. Es decir, también estudia o vincula este condicionamiento operante con los estímulos y las respuestas voluntarias que esto sucede. Estas respuestas pueden ser positivas o negativas de acuerdo a la conducta que éste opere. Puede hacer que esta conducta también operante se fortalezca o se debilite. El condicionamiento operante fue resaltado por Skinner, Bruce Frederick Skinner, quien es uno de los operantes, nace en 1904 y vive hasta 1990. Es un psicólogo estadounidense, discípulo de Watson, quien generalmente hizo algunos descubrimientos junto con Pavlov y crearon así la teoría del conductismo. Skinner afirma que en el proceso de condicionamiento no es tan automático y que la mayoría de las conductas son reacciones automáticas a estímulos sino emitidos a